Nacido en el año de 1545 en Trujillo, una ciudad castellana empedrada de historia y nobleza, Alonso de Sotomayor pertenecía a una estirpe hidalga marcada por el prestigio militar y la ambición imperial. Su linaje tenía raíces profundas en la Reconquista, y como tantos otros jóvenes nobles de su generación, fue educado en la fe, la espada y el ideal del servicio a la corona. Era la época de Felipe II, cuando el imperio español se extendía por Europa, América y Asia. La guerra era constante, y la oportunidad de ganar fama y fortuna se hallaba al otro lado del océano. La corona necesitaba hombres leales y capaces para mantener el orden en sus dominios más lejanos, especialmente en el convulso y rebelde Reino de Chile, donde los mapuches llevaban décadas de guerra incesante contra el dominio español. La Guerra de Arauco era un conflicto sangriento, sin cuartel, en el que ya habían fracasado varios gobernadores. En esos años, Castilla forjaba guerreros y conquistadores, y Alonso no tardaría en sentir el llamado de la aventura. Fue allí donde aprendió las virtudes de la disciplina, el mando y la resistencia en climas extremos. Aquellas campañas, aunque duras, templaron su carácter. No era un noble de salón, era un soldado de campo, dispuesto a ensuciarse las botas y a mancharse de sangre por la causa del rey. Desde temprana edad, mostró una aptitud natural para las armas y una mentalidad estratégica que lo destacaban entre sus pares. Sotomayor, ansioso de gloria, comenzó su carrera militar sirviendo en las campañas del norte de África, donde los tercios españoles combatían contra piratas berberiscos y corsarios otomanos. Tenía por delante la ardua tarea de pacificar un territorio que rechazaba con fiereza la conquista. Fue así como emprendió el viaje hacia el fin del mundo, dejando atrás la península para enfrentarse a uno de los desafíos más colosales de su vida. No lo sabía aún, pero su nombre quedaría inscrito en la historia del sur del continente. Hacia finales de la década de 1570, su experiencia en África le abrió las puertas a nuevas responsabilidades. En 1579, Alonso de Sotomayor fue nombrado gobernador de Chile por el rey Felipe II, una posición de enorme riesgo y poder. En el año 1580, tras un largo y peligroso viaje desde España, Alonso de Sotomayor llegó finalmente al Virreinato del Perú, punto de tránsito obligado para quienes se dirigían a los confines del imperio. Fue recibido con respeto por las autoridades virreinales, quienes le informaron del complejo panorama que le aguardaba en Chile. El territorio era considerado uno de los más difíciles de gobernar. La resistencia mapuche seguía viva, los recursos eran escasos, y los soldados, desmoralizados tras años de guerra sin avances significativos. Reforzó la cadena de fuertes en la frontera sur, en la región del Biobío, y modernizó su construcción con empalizadas, trincheras y torres de vigilancia. Fortaleció el sistema de encomiendas y trató de reorganizar los tributos y servicios, buscando mantener la economía en pie mientras financiaba las campañas militares. Organizaba expediciones llamadas malocas, rápidas incursiones contra asentamientos mapuches para destruir cultivos, capturar prisioneros o desorganizar al enemigo. En el sur de Chile no había oro ni grandes riquezas, pero sí una inquebrantable voluntad de resistencia. Para el nuevo gobernador, aquello no era solo una lucha por el territorio, era una cruzada de fe, honor y lealtad a la corona. Estas acciones causaron temor y odio entre los nativos, pero también lograron frenar temporalmente el avance mapuche. Sin embargo, sus métodos fueron severos y provocaron tensiones tanto con algunos colonos como con los propios indígenas aliados. Su plan consistía en establecer una línea defensiva sólida que permitiera avanzar poco a poco sobre el territorio mapuche, al tiempo que protegía las ciudades españolas al norte. Tras reorganizar fuerzas y obtener refuerzos en el Perú, Sotomayor continuó su camino hacia el sur. A bordo de navíos, cruzó hasta el puerto de Valparaíso y luego se dirigió por tierra a Santiago, donde asumió formalmente el cargo de gobernador del Reino de Chile en el año 1583. Los fuertes se caían a pedazos y los soldados eran escasos y mal pagados. Las tropas españolas no solo combatían contra los mapuches, sino también contra el hambre, las enfermedades y el descontento interno. No era raro que se produjeran motines o abandonos. Desde el primer momento, dejó claro que no sería un administrador ausente ni un burócrata indeciso. Él era, por encima de todo, un militar. Y su intención era clara: someter a los rebeldes y consolidar la autoridad del rey en aquellas tierras. Sotomayor encontró una tierra en ruinas. Las ciudades fundadas por los conquistadores estaban medio despobladas o bajo constante amenaza. Con rapidez, el nuevo gobernador comenzó a reorganizar el ejército. En paralelo, Alonso de Sotomayor promovió una política de control más directo sobre la población indígena pacificada.
Para ganar ventaja en el terreno bélico, el gobernador también impulsó el uso de tácticas más móviles. A pesar de sus esfuerzos iniciales, Sotomayor comprendía que esta no sería una campaña breve. La guerra de Arauco era una guerra de desgaste. El conflicto se adentraba así en una nueva etapa. Y Sotomayor estaba decidido a llevarla hasta sus últimas consecuencias. En cuanto consolidó su presencia en Santiago, Alonso de Sotomayor dirigió toda su energía al sur, a la frontera viva donde la resistencia mapuche seguía desafiando a la monarquía hispánica. El conflicto, que ya llevaba más de 3 décadas, había demostrado ser más que una simple campaña de conquista, era una guerra prolongada, en un terreno hostil, contra un enemigo que conocía cada palmo del bosque y del río, y que estaba dispuesto a morir antes que someterse. Organizaban emboscadas, asaltaban fuertes y luego desaparecían entre los árboles. No era una guerra frontal, sino una contienda de desgaste y movilidad, donde cada paso se ganaba con sangre. Sotomayor entendía eso, y por ello adaptó sus métodos. Algunos lo acusaban de ser demasiado duro, otros de no repartir suficientemente las recompensas. Chile no podía sostenerse solo como fortaleza, debía ser también una colonia funcional. Sotomayor impulsó medidas para mejorar la recaudación fiscal, apoyó la agricultura local e intentó fomentar la llegada de nuevos colonos. Sin embargo, la violencia permanente impedía que el reino creciera con normalidad. Pero su principal preocupación era mantener la cohesión militar y evitar que el desánimo o la codicia destruyeran el esfuerzo colectivo. Pero la guerra no se detendría. Sabía que cada victoria era temporal y que la resistencia volvería con nuevas formas. Aún así, estaba decidido a seguir adelante. Por ahora, la frontera aguantaba. Y con ella, el prestigio de España en los confines del mundo. No temía destituir a capitanes, ni imponer disciplina con mano de hierro. Dejó de confiar únicamente en los tercios y comenzó a entrenar tropas más ligeras, conocedoras del terreno, incluyendo aliados indígenas leales a la corona. Los mapuches, liderados por valientes toquis como Cadehuala, mostraban una capacidad táctica sorprendente. Desde allí lanzó varias campañas punitivas y logró debilitar las redes de resistencia locales. Cada uno de ellos era como una isla de resistencia en medio del océano verde de los bosques. A medida que avanzaban los años, el gobernador iba comprendiendo la dimensión humana de esta guerra. No era solo un enfrentamiento militar, era una lucha de civilizaciones. Y cada decisión que tomaba tenía consecuencias que resonaban más allá del campo de batalla. Pero también sufrió reveses. En 1585, el toqui Cadehuala tomó el fuerte de Purén y en un gesto de audacia, desafió a duelo personal al capitán Alonso García de Ramón, comandante español del fuerte. El combate fue feroz, y aunque Cadehuala murió, sus fuerzas mantuvieron la presión. Este episodio mostró que el espíritu mapuche no se quebraría fácilmente. Uno de sus mayores logros en este periodo fue la fundación del fuerte de Purén, punto estratégico en el corazón del territorio mapuche. Sotomayor también reorganizó la defensa de Arauco y reforzó otros fuertes claves como Angol, La Imperial y Villarrica. Durante estos años, el gobernador mantuvo una relación tensa con muchos encomenderos y oficiales subalternos. En paralelo, la administración de justicia, el control del comercio y el mantenimiento de caminos fueron también parte de sus ocupaciones. Al llegar 1587, tras 4 años de gobierno, Alonso de Sotomayor había logrado frenar el avance mapuche, estabilizar parcialmente la frontera y fortalecer la defensa del reino. Para 1587, Alonso de Sotomayor llevaba ya varios años enfrentando la incesante guerra del sur chileno. Su liderazgo era firme, su estrategia defensiva mantenía la línea del Biobío relativamente estable, y sus reformas administrativas habían traído algo de orden al convulso reino. Sin embargo, la estabilidad que buscaba no era suficiente para acallar las tensiones internas que crecían como maleza entre los muros de los cabildos, las encomiendas y las órdenes eclesiásticas. Desde el principio de su mandato, Sotomayor había tenido que lidiar no solo con el enemigo exterior, sino con las ambiciones, rivalidades y resentimientos de los propios españoles. Algunos encomenderos, acostumbrados a ejercer autoridad casi absoluta en sus dominios, resentían la estricta disciplina del gobernador. Sabía que la corona medía a sus servidores no por la simpatía que generaban, sino por los resultados que entregaban. Presentó informes detallados, cartas de oficiales leales y registros contables. Llegó nuevamente a Valparaíso, acompañado de nuevos soldados, municiones y víveres. Su presencia renovada fue un golpe de ánimo para las tropas, y un recordatorio para sus enemigos de que el gobernador no había sido derrotado por la intriga.
Su firmeza, sumada a sus éxitos militares, convencieron a las autoridades. Fue confirmado en su cargo y se le extendió la confianza para continuar gobernando. Y, en ese sentido, él tenía pruebas: el reino no había caído, los fuertes se mantenían, y la frontera seguía viva. Ambos coincidieron en la necesidad de reforzar la frontera y mantener una política dura hacia los mapuches. Aún así, Sotomayor no estaba dispuesto a ceder. Con renovadas fuerzas, retomó el mando del Reino de Chile con el mismo espíritu que lo había traído, la firme convicción de servir a su rey hasta las últimas consecuencias. El virrey autorizó la organización de nuevos contingentes militares y el envío de recursos para mantener los fuertes y las guarniciones. No obstante, el gobernador también comprendía que el aislamiento político podía volverse un arma peligrosa. Otros lo acusaban de favorecer a unos capitanes sobre otros. Los ecos de estas quejas llegaron hasta Lima y cruzaron el océano hacia Madrid. Pero Sotomayor no era un hombre que se dejara intimidar por murmuraciones. En ese contexto, en 1589, tomó una decisión inesperada. Pidió licencia al virrey del Perú para viajar a Lima y exponer directamente ante las autoridades virreinales las necesidades urgentes del Reino de Chile. Su objetivo era claro: conseguir más hombres, más armas y, sobre todo, más dinero. La guerra de Arauco era una guerra olvidada, decía, y si no se inyectaban recursos, el dominio español podría perderse irremediablemente. Durante su estancia en el Perú, Sotomayor se entrevistó con el virrey García Hurtado de Mendoza, quien conocía bien la realidad chilena, pues años antes había sido también gobernador de aquellas tierras. Mientras se encontraba en Lima, Sotomayor también aprovechó para defender su reputación ante las acusaciones que se habían levantado contra él. A fines de 1591, tras casi 2 años de gestiones y reorganización, Alonso de Sotomayor emprendió el retorno a Chile. Pero el mundo había cambiado ligeramente durante su ausencia. Nuevos líderes mapuches se alzaban, nuevas alianzas surgían en la frontera, y los desafíos logísticos eran cada vez mayores. Alonso de Sotomayor regresó a Chile en 1592, con la determinación intacta y el respaldo renovado del Virreinato del Perú. El gobernador, ya con más de una década de experiencia enfrentando las complejidades del reino austral, supervisó personalmente las guarniciones, inspeccionó fortalezas y reorganizó la estructura militar en la frontera del Biobío. Reanudó las expediciones punitivas y propuso una estrategia que combinaba el hostigamiento permanente con el aislamiento económico de los grupos sublevados. Era una guerra de resistencia mutua, donde los españoles se aferraban a sus enclaves y los mapuches al monte, a los ríos y a sus tradiciones ancestrales. Enfrentó nuevos levantamientos indígenas, esta vez encabezados por líderes mapuches como Paiyamachu, que mantenían vivo el espíritu rebelde del sur. Su reemplazo fue Martín García Óñez de Loyola, un veterano de la conquista del Perú y pariente del fundador de la Compañía de Jesús. Había gobernado durante 13 años, el periodo más largo de cualquier gobernador colonial en Chile hasta ese momento. Se marchaba sin haber conquistado del todo la Araucanía, pero habiendo contenido su avance y fortalecido la presencia española en las zonas que aún resistían. Sotomayor, lejos de resistirse, aceptó la decisión con la dignidad de un soldado. Para bien o para mal, su huella quedaría grabada en la historia del Reino de Chile como la de un hombre que enfrentó lo imposible con decisión, que no retrocedió y que sostuvo con su voluntad el frágil equilibrio entre la conquista y la resistencia. Entregó el mando con orden y rigor, dejando informes detallados sobre la situación militar, los asentamientos y la administración del reino. Sabía que no bastaba con la fuerza de las armas, era necesario mantener la disciplina, controlar a los encomenderos, sostener los fuertes y lidiar con la escasez constante de recursos. Durante estos últimos años en el cargo, Sotomayor continuó reforzando la defensa del Reino de Chile. El desgaste físico y psicológico tras más de una década en el cargo comenzaba a notarse. Había enfrentado rebeliones, traiciones, críticas y una guerra interminable. Sus cartas al virrey, que antes estaban llenas de energía y exigencia, comenzaban a reflejar un tono más sombrío, de resignación, aunque nunca de rendición. El gobernador era inflexible ante la amenaza. Muchos encomenderos y clérigos lo consideraban un hombre duro, demasiado centrado en la guerra y poco dado al diálogo. Lo acusaban de obstinarse en mantener una estrategia militar que, aunque eficaz en algunos momentos, no parecía lograr una pacificación duradera. Otros, en cambio, lo respetaban profundamente, veían en él al último baluarte que evitaba que todo el sur del reino cayera bajo el control indígena. Pero más allá del conflicto militar, Sotomayor estaba agotado. En paralelo, los sectores coloniales presionaban por un cambio de autoridad.
Finalmente, en 1596, la corona decidió relevarlo. Su salida de Chile marcó el fin de una de las etapas más intensas de su vida. Muchos lo recordaron como un militar implacable, otros como un administrador sobrio y justo. Tras dejar el cargo de gobernador del Reino de Chile en 1596, Alonso de Sotomayor se trasladó nuevamente al Virreinato del Perú, el centro administrativo más importante de Sudamérica en tiempos del Imperio Español. Ya no era el joven capitán que había recorrido Europa y el Atlántico, era ahora un veterano de múltiples guerras. Cargando consigo el peso de una década y media enfrentando uno de los conflictos más complejos de América, la Guerra de Arauco. Aunque oficialmente había cesado en sus funciones como gobernador, su experiencia y reputación lo mantenían en la órbita del poder virreinal. Se mantuvo durante un tiempo en Lima, colaborando en asuntos administrativos y participando en consejos sobre la situación militar en Chile y otras regiones del sur andino. Era consultado como un experto en guerra fronteriza, en tácticas defensivas y en las realidades de la resistencia indígena. Pero la sombra de la guerra nunca lo abandonó. Desde la distancia, observaba cómo su sucesor, Martín García Óñez de Loyola, enfrentaba las mismas dificultades que él había vivido. En 1598, apenas 2 años después de su salida, recibió la noticia del desastre de Curalaba, la emboscada en la que Loyola fue asesinado por las fuerzas mapuches, encabezadas por el Toqui Pelantaro. Fue un golpe devastador para la administración española en el sur, y un sombrío recordatorio de lo que siempre había advertido, que la guerra de Arauco no podía subestimarse. Sotomayor no regresó a Chile. Su ciclo en aquellas tierras había concluido, y aunque el conflicto continuaba, otros tomarían el relevo en una lucha que se prolongaría por siglos. En sus últimos años, se dedicó a asuntos personales, a escribir informes para la corona y a administrar las rentas que se le habían concedido en recompensa por sus servicios. La fecha exacta de su muerte no está del todo clara, pero los registros señalan que falleció hacia el año 1610, probablemente en Lima, en el Virreinato del Perú. Tenía cerca de 70 años. Había vivido intensamente, al servicio de la corona y de sus ideales militares, marcado por la disciplina castellana, la fe católica y una profunda lealtad al rey. El legado de Alonso de Sotomayor es complejo y, a la vez, claro. Fue un defensor del orden imperial en uno de los territorios más indómitos del continente. Su estrategia de defensa, el sistema de fuertes a lo largo del Biobío, perduraría como pilar de la política militar en el sur de Chile por generaciones. Su figura, aunque a veces criticada por su dureza, fue reconocida incluso por sus enemigos como la de un hombre disciplinado, constante y firme hasta el final. Hoy su nombre persiste en plazas, calles y documentos coloniales, pero su verdadera herencia está en los años que sostuvo un frente que parecía insostenible. En su obstinada voluntad de resistir en medio de la guerra más prolongada que enfrentó el Imperio Español en América. Alonso de Sotomayor murió lejos de los campos de batalla, pero su memoria quedó anclada en la frontera del Biobío, donde se libraron sus más duras batallas.